Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y que la energía positiva los acompañe en este día. Hoy, tenemos un tema que realmente nos ha dejado con la boca abierta, un mensaje que ha causado revuelo en las redes sociales, y por qué no decirlo, nos ha helado la sangre con su intrigante y enigmática naturaleza. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar ese misterioso mensaje publicado por la carismática actriz turca Demet Özdemir, ese que ha dado tanto de qué hablar y que ha sido titulado con una sola palabra impactante: despedida. ¿Qué hay detrás de estas pocas, pero poderosas palabras? ¿A quién va dirigido este críptico mensaje? ¿Qué significa realmente en el contexto de la vida y carrera de una figura pública tan querida? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este enigmático suceso que ha puesto a los fans en vilo, a los medios a especular sin parar y a la comunidad online a debatir con fervor. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse que ven por aquí abajo y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario es un impulso enorme para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre los temas que más les interesan. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos a lo que nos trae aquí, al meollo del asunto. El nombre de Demet Özdemir resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y ha cruzado fronteras, conquistando corazones a nivel internacional. Es una actriz reconocida por su talento, su carisma arrollador en pantalla y su habilidad para darle vida a personajes que conectan profundamente con el público. A lo largo de su carrera ha protagonizado series de televisión que la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una figura icónica y muy admirada. Y como suele ocurrir con las personalidades públicas de su calibre, su vida personal, sus relaciones y sus movimientos, tanto dentro como fuera del set, siempre están bajo el microscopio de la atención mediática y la curiosidad de sus miles de seguidores. Sin embargo, recientemente algo que compartió en sus historias de Instagram, esa plataforma tan íntima donde las celebridades suelen compartir fragmentos de su día a día, ha captado la atención de una manera muy particular y francamente alarmante. Un mensaje breve, aparentemente sencillo en su redacción, pero cargado de una intensidad emocional y un trasfondo que ha desatado un sinfín de interpretaciones, especulaciones y hasta pánico entre sus seguidores más leales. El titular, como bien saben y como ha resonado en todos los titulares de las noticias de entretenimiento, es impactante y ha sido el detonante de esta conversación, el mensaje de Demet Özdemir que heló la sangre. Despedida. Empecemos por analizar el contexto en el que apareció este intrigante mensaje. ¿Cuándo y dónde lo vimos por primera vez? Fue publicado en sus historias de Instagram, como mencioné antes, una de las herramientas de comunicación directa que más utiliza para interactuar con su vasta audiencia, compartir momentos de su rutina, y a veces, dejar pinceladas de sus pensamientos y sentimientos. La brevedad del mensaje es precisamente lo que lo hace aún más intrigante y susceptible a múltiples lecturas. No se trató de una larga reflexión escrita, ni de una explicación detallada de alguna situación, sino de unas pocas palabras, aparentemente sueltas, pero que al parecer, encierran un significado mucho más profundo y complejo de lo que podríamos imaginar a simple vista. La palabra despedida es, por sí sola, una palabra cargada de peso emocional y simbólico. Evoca finales, rupturas, el cierre de un ciclo y a menudo conlleva consigo un sentimiento de tristeza, melancolía o la necesidad de un cierre definitivo. Las reacciones no se hicieron esperar y, como era de esperarse, fueron explosivas. Inmediatamente las redes sociales, desde Twitter hasta TikTok, pasando por foros de fans y secciones de comentarios de noticias, se llenaron hasta el borde de comentarios, especulaciones vertiginosas y teorías de todo tipo. Los fans, naturalmente preocupados y enormemente curiosos, empezaron a preguntarse a quién podría estar dirigiéndose Demet. ¿Se trataba de una despedida de un proyecto laboral que estaba llegando a su fin? ¿De una etapa particular de su vida que sentía la necesidad de cerrar? O quizás, lo más inquietante de todo, una despedida de alguien muy cercano, de una relación importante o incluso, en el peor de los escenarios, una despedida de la propia vida. Esta última interpretación, aunque extremista, es natural que surja ante una palabra tan contundente y sin contexto aparente. Uno de los ángulos más explorados por los medios y los seguidores ha sido, sin duda, el de sus relaciones personales y sentimentales. Demet Özdemir como figura pública,
ha tenido relaciones mediáticas que han sido seguidas de cerca por el público, objeto de innumerables titulares y de un interés constante. ¿Podría ser este mensaje una señal de una ruptura sentimental inminente o recién ocurrida? Los rumores y las especulaciones alrededor de su vida amorosa son moneda corriente en el mundo del espectáculo, y un mensaje tan ambiguo y cargado de emotividad como despedida podría ser fácilmente interpretado como una confirmación tácita de un fin, de un adiós a una relación. Sin embargo, es fundamental recordar, y siempre debemos insistir en esto, que no debemos caer en juicios precipitados ni en la difusión de chismes sin fundamento. La vida privada de las personas, incluidas las celebridades, debe ser respetada, y no podemos basar conclusiones en meras interpretaciones de mensajes escuetos. Pero la interpretación de despedida va mucho más allá de lo puramente romántico o sentimental. El mundo del entretenimiento es un torbellino de proyectos, de oportunidades y de ciclos que se cierran para dar paso a otros. Podría referirse perfectamente a una despedida de un capítulo importante de su carrera. Quizás ha terminado de grabar una serie que le ha marcado profundamente, un proyecto que ha demandado mucho de ella a nivel emocional y profesional, y ahora siente la necesidad de cerrar esa etapa para embarcarse en algo nuevo y emocionante. A veces estas formas crípticas de comunicación son una manera sutil de anunciar un cambio importante, de preparar el terreno para lo que venga, permitiendo que sus seguidores absorban la noticia gradualmente. Otra posibilidad, y esta es la que realmente nos puede poner los pelos de punta, es que sea una despedida de una etapa vital, de un lugar que ha sido importante para ella, o incluso de un sueño o una aspiración que, por alguna razón, debe dejar atrás. En el vertiginoso y a menudo exigente mundo del espectáculo, las presiones son enormes, las giras pueden ser largas y extenuantes, y a veces, las personas necesitan tomarse un respiro, hacer cambios drásticos en su vida o tomar decisiones difíciles para encontrar su paz interior, su equilibrio y su bienestar. Un mensaje así podría ser la expresión de ese momento de introspección y transición. Y luego está la interpretación más literal y, quizás, la que más temor infunde en la audiencia, una despedida de la vida misma. Afortunadamente, y esto es un gran alivio, no hay indicios concretos ni evidencia que sugieran algo tan trágico y devastador. Demet ha seguido activa en sus redes sociales en los días posteriores a la publicación, compartiendo momentos de su vida, interactuando con sus fans, lo que descarta, por el momento, esta hipótesis más oscura y sombría. Aún así, la palabra despedida tiene esa inherente connotación de final, de ausencia, y es natural que en la mente de las personas, especialmente cuando se trata de una figura pública tan querida y admirada, surjan estas ideas, alimentadas por la empatía y la preocupación. ¿Qué es lo que hace que un mensaje tan corto, tan aparentemente simple, tenga tanto impacto y genere un torbellino de reacciones? Son varios factores. Primero, la persona que lo emite. Demet Özdemir no es una persona anónima, es una figura pública con una gran influencia y una base de fans masiva y apasionada. Sus palabras, por sencillas que sean, tienen un peso y una resonancia que las de una persona común no tendrían. Sus seguidores están emocionalmente conectados con ella y con su trayectoria. Segundo, la ambigüedad. La ausencia total de contexto es lo que abre la puerta a todas estas interpretaciones, algunas más benignas y otras más alarmantes. Si hubiera dicho adiós a mi serie favorita, o me despido de esta etapa de mi vida, la cosa sería completamente diferente, la interpretación estaría más acotada. Pero despedida es un término genérico, abierto a múltiples lecturas, y en el mundo de las redes sociales, donde todo se viraliza en cuestión de minutos y se analiza hasta el último detalle. La ambigüedad es un caldo de cultivo perfecto para la especulación, para el debate y para la generación de contenido. Analicemos la posible intención detrás de un mensaje tan enigmático. Podría ser una estrategia deliberada para generar expectación, para mantener a su audiencia enganchada, para crear un misterio que se irá desvelando poco a poco en el futuro. Las celebridades, de manera consciente o inconsciente, a menudo utilizan estas tácticas de comunicación para mantener su relevancia, su presencia en los medios y la conversación en torno a su figura. También podría ser una expresión genuina de un sentimiento que estaba experimentando en ese preciso momento, una especie de desahogo o reflexión personal, sin pretender causar ningún tipo de revuelo o alarma, pero que, dada su popularidad y el eco que tienen sus palabras, inevitablemente lo hizo. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que sea una manera emotiva y poética de comunicar un cambio importante en su vida, el fin de un ciclo significativo, de una forma más profunda y personal.
Tal vez estaba sintiendo la necesidad de cerrar una puerta para poder abrir otra, una etapa de crecimiento y transformación, y usó esa palabra cargada de significado para encapsular ese sentimiento de transición. En muchas culturas y contextos, la palabra despedida no es solo un adiós, sino también un paso crucial hacia adelante, una etapa de transición vital, de redefinición. La forma en que nosotros, como audiencia, reaccionamos a este tipo de mensajes también dice mucho de nosotros como consumidores de contenido y como seguidores de figuras públicas. Nos preocupamos por las personas que admiramos, queremos saber qué les sucede, nos involucramos emocionalmente con sus vidas públicas, incluso a través de la distancia que impone una pantalla. Esta conexión, aunque sea virtual, es real y significativa para muchos fans que siguen de cerca la trayectoria y el bienestar de sus ídolos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este enigmático mensaje de Demet Özdemir? La verdad es que sin más información o una aclaración por parte de ella, es difícil, por no decir imposible, dar una respuesta definitiva y certera. La belleza y a veces la frustración de la comunicación moderna, especialmente a través de las redes sociales, es que a menudo nos enfrentamos a fragmentos de información, a píldoras de contenido que debemos armar y reinterpretar nosotros mismos, buscando el significado oculto. Sin embargo, lo que sí podemos destacar y reafirmar es el poder intrínseco de las palabras y cómo, en el contexto adecuado y pronunciadas por la persona adecuada, pueden tener un impacto profundo y duradero. Este mensaje de Demet Özdemir, a pesar de su brevedad, nos ha recordado lo sensibles que somos a las señales, a los cambios y a las posibles turbulencias, tanto positivas como negativas, que pueden ocurrir en la vida de aquellos a quienes seguimos y admiramos. Nos ha recordado la importancia de la empatía y de la reflexión. Lo importante aquí para mantener un equilibrio y evitar caer en la desinformación, es mantener la calma y la perspectiva. Si bien es natural sentir curiosidad y preocupación ante un mensaje así, debemos evitar caer en el sensacionalismo barato o en la difusión de rumores infundados que solo generan ansiedad y malestar. La vida de Demet Özdemir, como la de cualquier ser humano, tiene sus altibajos, sus momentos de alegría radiante y sus momentos de profunda reflexión. Un mensaje ambiguo no debería ser motivo de alarma extrema, a menos que haya otras señales claras y consistentes que lo respalden o confirmen una situación preocupante. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si Demet hubiera añadido un emoji de corazón roto o una carita triste junto a la palabra despedida. El mensaje habría sido inequívoco, transmitiendo una clara señal de tristeza o desamor. O si hubiera compartido una foto de un aeropuerto con maletas, habría sido una despedida física, un viaje inminente. Pero la palabra sola, en un lienzo digital blanco y minimalista, deja volar la imaginación, activa nuestros propios miedos, esperanzas y experiencias, y nos invita a proyectar nuestras propias interpretaciones. En este punto y para mantener un tono constructivo y respetuoso, lo más saludable y sensato es esperar a que Demet, si así lo considera oportuno y necesario, ofrezca una aclaración sobre el significado de su mensaje. Mientras tanto, podemos aprovechar este momento para reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación en la era digital, la forma en que interpretamos las señales, la influencia que las celebridades tienen en nuestras vidas, y la responsabilidad que tenemos como audiencia de consumir información de manera crítica y respetuosa. Y ya para ir cerrando este fascinante tema, este misterioso mensaje de Demet Özdemir, que sin duda nos ha dado mucho en qué pensar y ha alimentado innumerables conversaciones, nos invita a ser observadores atentos pero también prudentes. Nos enseña una vez más que a veces, lo que no se dice explícitamente es tan importante o incluso más que lo que se dice. La despedida enigmática de Demet Özdemir ha sido un recordatorio vívido de lo compleja, fascinante y a veces impredecible que puede ser la vida pública, y de cómo un simple mensaje, cargado de intencionalidad o de espontaneidad, puede generar un universo de interpretaciones y de reacciones. Ha sido un verdadero placer adentrarnos en esta historia con ustedes, explorar las diferentes facetas y posibles significados de este intrigante suceso. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y les haya aportado una perspectiva más completa sobre el tema. Recuerden que la vida, en general, es un constante devenir, una sucesión de ciclos y a veces, una simple palabra puede marcar el fin de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significó ese mensaje de Demet Özdemir? ¿A quién creen que iba dirigido? ¿Tienen alguna teoría diferente a las que hemos expuesto?
Déjenme sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes que nos apasionan. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó valor, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta es una forma tangible de apoyarnos y nos indica que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que saben que les interesa el mundo del entretenimiento turco o que disfrutan de este tipo de análisis. Así podremos unir a más personas en esta interesante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y estar al día de nuestras novedades, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen esa campanita de notificaciones para recibir las alertas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Ha sido un viaje intrigante y reflexivo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más temas que seguramente les encantarán. Cuídense mucho, manténganse informados y hasta la próxima.